Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y demás contadores que nos acompañan en toda Venezuela. Les saluda el licenciado Pedro Amaro, secretario de Estudio e Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. En nombre de la Junta Directiva del colegio le damos la más cordial bienvenida. Continuando con la celebración de los 47 aniversarios de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, tenemos hoy un invitado de lujo, el doctor William Zorrilla. El doctor William Zorrilla es abogado, licenciado en Administración y especialista en Derecho Tributario, especialista en Derecho Administrativo y Políticas Públicas. El tema de hoy se titula Domicilio Electrónico. Entonces vamos a darle unas palabras de introducción al licenciado Raúl Gil, como vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, para anunciar estas actividades del mes aniversario. Licenciado Raúl, bienvenido. Muy agradecido, Pedro Amaro. Excelente la introducción. Bueno, hoy continuamos, mis queridos amigos. Hoy jueves 24 de septiembre. Continuamos con nuestra jornada de actualización profesional. Ya tenemos 3 semanas dictando alrededor de 17 videoconferencias. Y hoy, nuestro colega, abogado, doctor en ciencias sociales, además profesor de la Universidad de Margarita, nos va a dictar una conferencia magistral llamada Domicilio Fiscal. Y en ese sentido, le agradecemos su aporte al gremio de contadores públicos. Sin más preámbulos, William Zorrilla, los micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes, muy agradecido con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, con toda su junta directiva, en especial a mi colega y amigo Raúl Gil, quien es miembro del Dream Team Tributario y quien tuvo la gentileza de formularme la invitación, y a Pedro Amaro, quien ha trabajado arduamente para que en esta semana aniversario de la institución se pueda concretar sin ningún tipo de problemas todo lo que ha convenido en ser justamente la preparación de todos los profesionales y el desarrollo de cada uno de ellos. Quienes tenemos la oportunidad de hacer aportes, pues obviamente estaremos en capacidad de hacerlo, y así vamos a tratar en lo posible de lograr que en el futuro no solamente lo hagamos en la semana aniversario, sino que lo hagamos de manera más recurrente y que sea para la participación de todos. Creo que es un gran esfuerzo que todos los colegas, y en especial un baluarte como lo es Raúl, quien es también pues una de las personas que más difunde la cultura tributaria, no solamente en su región, sino en el resto del país. El tema de hoy básicamente es la recopilación de algo muy importante que tiene que ver precisamente con el día a día que está ocurriendo en Venezuela en materia tributaria. Y yendo un poco más allá, no solamente se trata de un problema de carácter, digamos que de conocimientos, sino que también en el ejercicio profesional, es decir, desde el punto de vista pragmático, también nosotros nos encontramos que el devenir de lo que significa el estar día a día con los tributos va de la mano con lo que ocurre alrededor de nosotros en el entorno con la sociedad. Y de allí que tenemos que, cuando estamos nosotros en pleno siglo XXI, en esta cuarta revolución, en la sociedad de la información, nos encontramos con que hay aspectos que cuando lo miramos de cerca, pareciera que estuviéramos hablando de una película de ciencia ficción, cuando justamente lo que nosotros tenemos para efectos del desarrollo de todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana pasa por considerar aspectos que van relacionados con nuestra casa,
pero también con nuestro trabajo, con la familia, con los estudios, etc. Y allí entran nuevos elementos que no deberían ser nuevos para nosotros porque, según lo que vamos a comentar en los próximos minutos, pues tenemos digamos que unos antecedentes. Esta historia reciente viene a dar lugar a lo que es el domicilio. Y justamente uno de los grandes retos que tiene el ciudadano común y el profesional, en especial para el caso nuestro, es que el domicilio, cuando ya le ponemos apellido, lo llamamos domicilio fiscal, entonces tiene una connotación totalmente distinta. Es una que pasa la frontera de lo que se conoce cotidianamente como un lugar donde uno reside. Porque a los efectos tributarios, y ya entrando un poquito más en materia, pues existen justamente unas consideraciones que vamos a puntualizar en la medida que hagamos la presentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros estamos frente a esta nueva realidad, pasamos entonces a tener, en el aspecto más importante, lo que significa justamente esta nueva era de la información, donde nosotros, desde el punto de vista tecnológico, tenemos que estar actualizados. Antes uno solía decir, por ejemplo, oye, actualízame. Yo utilizaba una de esas teclas que pareciera que son inútiles, que están dentro del teclado que nosotros conocemos, que es el F5. Entonces dice, oye, actualízame, dame F5. Entonces la pantalla actualizaba lo que teníamos a la mano. Bueno, justamente ese tipo de situaciones pareciera que a veces hay que tener un F5 a nuestra sociedad para que lleguemos de lo que antiguamente conocíamos como lo normal, como lo cotidiano, a lo que es la realidad actual. Porque si no, entonces vamos quedándonos rezagados en el tiempo. Con respecto a eso, pues entonces ya entrando propiamente en la materia, vamos a conversar ampliamente de ello. Y yo he preparado una presentación que vamos a mirar ahora y con ella pues se nos facilite seguir la conversación. En esta presentación traté de hacerlo de manera muy sucinta, así que la narración que vamos a hacer junto con la presentación es lo que va a expresar su contenido. Como primer término, obviamente, como pasa en todos los, digamos que eventos de la vida, es muy importante que hagamos una abstracción no solamente de lo concreto, sino que también vayamos a hacer un recuento de lo pasado, porque en el caso particular que tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es el domicilio electrónico, y luego más adelante, a pesar de que pareciera un juego de palabras, tiene que ver con una connotación jurídica, vamos a poder mirar entonces cómo eso tiene una gama de conceptos que nos van a permitir pues ver en el paso del tiempo, y ese tiempo pues nos va a dar justamente la posibilidad de dar la entrada justamente a ese tipo de situaciones. Bien, en el caso de la administración tributaria, tenemos que el domicilio y la notificación también van a tener significación, y lo vamos a ir revisando paulatinamente. Tenemos que en la historia reciente, en Venezuela y en el mundo entero, el domicilio electrónico, desde lo que pudiéramos llamar mediados del siglo XX, cuando McLuhan hace su famosa consigna, y sobre todo que lo hizo en materia de comunicación, y que el mundo iba a cambiar hacia la globalización, y lo llamó entonces la aldea global,
pues hubo cambios que son fundamentales para poder luego darle curso a esto que nosotros iniciamos con esta sociedad de la información ya más de lleno durante el siglo XXI. Y este tiempo permite que ante esa circunstancia vayamos realizando todo lo que tiene que ver con la transformación de ese domicilio fiscal. Y habría que hacer entonces como una especie de cronología, porque veamos que por allá por el siglo XX, el domicilio fiscal en Venezuela era un domicilio que era físico totalmente, porque obviamente cuando nace la ley de impuestos sobre la renta en los años 50, pues no existía el internet. Entonces el domicilio era analógico, era un domicilio, no era electrónico, era un domicilio analógico, pero no existía tampoco el RIF que nosotros conocemos hoy en día, ni siquiera el antiguo ni el nuevo. Es decir, en aquellos precursores de lo que era la tributación en Venezuela nos dieron luces respecto de algunas situaciones en las cuales teníamos la oportunidad de hacer la identificación del contribuyente sencillamente pues con su número de cédula, en el caso de las personas, con su número de pasaporte, en el caso de los extranjeros, y con la identificación del nombre de las personas. Yendo un poquito más reciente, recuerdo por allá por los años 80, cuando ya comenzaba a perfilarse un poquito lo que era la tecnología en lo que era el antiguo Ministerio de Hacienda, hoy CENIAT, pues se utilizaban unos visores que con unas fichas microfilmadas, pues el funcionario podía mirar cuál era la inscripción que tenía el contribuyente, y a partir de allí pues se iba a buscar físicamente el expediente en el archivo. Es decir, todo era manual, todo era analógico. Cuando comienza entonces, digamos que a cambiar, a un poco de viso, esto cuando ya entonces la administración tributaria, con una nueva ley que es nuestro Código Orgánico Tributario, nos permite hacer digamos que el cambio hacia una nueva forma de identificar al contribuyente en los datos que éste tiene. Y en esos datos del contribuyente vamos a observar entonces que el Código de 1983 no le hace mención a domicilios que no sean el domicilio que ya se conocía desde el punto de vista del Código Orgánico Tributario, como lo establece, por ejemplo, el artículo 30, como es el de las personas naturales, que puede ser el domicilio donde es su domicilio, que se presume, por ejemplo, el caso de los venezolanos, o que los que viven fuera de Venezuela y viven acá viven en el país y luego viajan al exterior, tienen, dependiendo de la regla de los 183 días, se puede considerar que es residente fiscal o no, o a menos que se haya ido al exterior y el año anterior haya estado totalmente como residente en Venezuela y se le considera residente, o el de los extranjeros que tienen que tener un certificado, los que se van al extranjero tienen que tener un certificado de residencia fiscal emitido por la administración, pero la manera como ven en el Código Orgánico Tributario de aquella época, el domicilio tenía que ver con el desarrollo de las actividades, con el lugar donde habitaba, etcétera. Es decir, aquello era muy incipiente. Poco a poco, el desarrollo de la normativa jurídica pues fue dando los cambios necesarios y obvios que tenía que irse generando. Y en ese sentido, vemos que a partir de esa época, la administración tributaria también va haciendo sus propios cambios. Entonces, hay un aporte
por parte de lo que se conoce como la legislación en materia de imposición directa, que es la del impuesto sobre la renta, que crea el registro único de información fiscal, casi que, digamos que antes de lo que era la entrada en vigencia del propio Código Orgánico de 1983. Es decir, la ley de impuestos sobre la renta y su reglamento era tal vez uno de los pilares fundamentales de lo que era la tributación en Venezuela, y en materia legislativa, naturalmente, dictaban la pauta. Esto hizo que entrara el régimen del Código Orgánico Tributario, que dejaba atrás la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, para darle paso al Código Orgánico Tributario, pero tenía que tener una coexistencia con los regímenes que estaban vigentes, entre ellos el de la identificación de los contribuyentes, que se conocía como el Registro de Información Fiscal, RIF. Ese RIF, por supuesto, tenía unas pautas que seguir, unos datos que no se diferencian mucho de los que hoy en día se señalan para la actividad, aunque agregaban algunos otros que tenían que ver, por ejemplo, con más detalles, porque obviamente recordemos que se trataba de unas planillas que había que incorporar a los expedientes y naturalmente daba el tema, la situación, una forma de incorporar más datos que luego los funcionarios tenían que ir visualizando en los expedientes. Ya luego, digamos que un poquito más cerca, el IVA hace su entrada dentro de lo que es el mundo de los tributos en Venezuela. Y esa entrada del IVA, digamos que revolucionó la tributación. Y obviamente esa nueva manera de ver la tributación, el torrente recaudatorio que la misma daba para los efectos de la prestación de ingresos tributarios para Venezuela, bueno, era toda una novedad. Tanto así que inclusive hubo un momento en el cual, en el caso de Venezuela, teníamos la situación dada en la cual pasó de ser un impuesto nuevo a ser un impuesto que daba, pues, marcaba la pauta en cuanto a lo que se trataba en la recaudación. Pasaba a ser de un desconocido a ser el primero de la cuenta, dada su alto poder recaudatorio, que no es el temario que estamos discutiendo, pero creo que todos acá de una u otra forma conocemos. Eso, por supuesto, digamos que movió los cimientos de la administración, que en aquel entonces pasaba de lo que era el antiguo Ministerio de Hacienda al CENIAT. Y ya había planes, pues, de crear muchas cosas porque estábamos en el proceso de modernización tributaria. Esa modernización tributaria tenía una significación muy importante, y era que para los efectos de la administración tributaria se iba a consolidar un aspecto que tenía que ver con el registro de esos contribuyentes. Y entonces, en ese interín, se dan unos cambios al Código Orgánico Tributario entre el CENIAT, cuando el Código del 92, que digamos que tuvo una vigencia muy pequeña, apenas de 2 años, porque en el 94 luego hubo otra, y ya entonces irrumpe en el escenario propiamente dicho el CENIAT, y cambian las cosas, pues, obviamente. Y recuerdo que en esos primeros escarceos que tuvo la administración tributaria para debutar en sociedad, utilizaba justamente una de las primeras brechas de incumplimiento fiscal, que se trata del registro, de ir casa por casa, domicilio por domicilio, utilizando una técnica de barrido, a buscar a los contribuyentes, a ubicarlos. Entonces, se decía, y seguramente parte del público que hoy nos honra con su visita, entre ellos nuestro amigo Héctor Orochena, debe conocer el caso de los jóvenes que entraban de un programa que se llamaba CADIR 1 y CADIR 2, que eran unos jóvenes profesionales que entraron a la administración tributaria y que en aquel entonces digamos que tenían que hacer unos labores dándole inicio a programas masivos
de fiscalización entre los que se conocieron como los programas, los planes CENIAT o los programas CENIAT. Entonces, comenzaron con el CENIAT 1. El CENIAT 1 era saber dónde está el contribuyente, cómo era el contribuyente. Ese era el único trabajo que hacía el funcionario. Ir de domicilio a domicilio, de casa en casa, para ir recopilando los datos de los contribuyentes. Y ese CENIAT 1 buscó datos que luego entonces fue recopilando, fue compilando una serie de informaciones que comenzaron a mover, digamos, que el piso, decir, oye, ¿y por qué nosotros no creamos un número que sea mejor que este que tenemos del RIF? Porque eso, como es viejo, es de la vieja escuela, tenemos que construir una nueva casa, y ese era el lema con el cual entraban los jóvenes que venían de la Escuela Nacional de Hacienda al CENIAT. Bueno, entonces creemos un nuevo número. Y entonces aparece el número de información tributaria, NIT, que en aquella época, pues, lo que se pretendía cuando la ley del IVA lo recoge y se reglamenta era que le diera inclusive paso a la identificación del impuesto, pero además lo que se pretendía era que creara una nueva base de datos, un nuevo registro, y ese registro, por supuesto, fuera más sólido, más fuerte. Bueno, resulta que la historia no le dio mucha vida al NIT. El NIT, de verdad, tuvo una historia infeliz, porque el NIT no cumplió su objetivo. No vamos a entrar en detalles en eso. La administración tributaria en su momento, bueno, tuvo que decidir qué hacemos, coexistimos o lo eliminamos. Bueno, optó por eliminarlo, quedando solamente el RIF. Pero entonces, bueno, si eliminamos el RIF, tenemos que buscar la solución de cómo nosotros fortalecemos nuestro RIF. Y es allí entonces donde, digamos que en el Código Orgánico Tributario de 2001, no solamente se fue reforzando la figura del RIF, sino que ya estamos en la transición de lo que era analógico con lo que era digital. ¿Por qué? Bueno, porque ya entonces el CENIAT fue creando su portal web, su portal fiscal, y en las primeras prestaciones pues tenía la identificación de los contribuyentes, poder declarar, etcétera. Y para ello se necesitaba que se tuviera algunos minículos, algunos datos que eran importantes para que ello se llevara a cabo. En ese particular, entonces, podemos ver que efectivamente ocurrió que el CENIAT, con el tema del manejo del portal, tenía que también hacer algo muy importante, y es que para los efectos de la, digamos que de la potenciación de la herramienta, había que presentar una serie de informaciones muy importantes, entre las cuales destacaba que el portal tenía que coexistir con unas formas físicas o formularios y la nueva página web. De allí que hay una resolución que tal vez muchos no recordarán que existió, que era la 094 del año 92, que entonces del año 2002, que explicaba que para los efectos de declarar tenía que aparecer, por un lado, el contribuyente dentro de lo que es su cumplimiento de deberes formales por las declaraciones, lo podía hacer o bien en el formato o bien a través de la página web. Y eso, por supuesto, era, digamos que, los primeros pasos que se dieron para pasar justamente en esa transformación hacia lo digital. Pero, naturalmente, el Código Orgánico Tributario ya asomó, digamos que como lineamiento que tenía la Administración Tributaria con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, al haber, digamos que, adoptado su modelo de Código Orgánico Tributario, una de las premisas que se discutía para aquel entonces era el uso de las tecnologías de información y comunicación, mejor conocidas como TIC. Y el domicilio electrónico, pues, fue recogido en aquel entonces. Hay una crónica escrita por Raúl Zambrano, que es un asesor experto del Código Orgánico Tributario, que estuvo en Venezuela, destacado como uno de sus asesores, y hace una remembranza precisamente de cómo en Venezuela una de las grandes esperanzas que tenía
el sistema tributario era que se afianzara el uso de las tecnologías de información y comunicación, y el domicilio electrónico era una parte de la jugada. Para aquel entonces, el domicilio electrónico se presentaba en ese Código Orgánico Tributario de 2001 como una herramienta que le iba a permitir a los sujetos pasivos o contribuyentes tener una posibilidad de utilizar a su libre elección o bien un correo electrónico que podía conformarse como un buzón electrónico. Es decir, era optativo. Y así fue recogido en aquella oportunidad. Para que eso pudiera funcionar, obviamente tenía que haber unas normas. Y esas normas tenían que crearse, y desde el año 2001 que fue creado, fueron ocurriendo una serie de cambios en el sistema tributario y no aparecían las normas. Durante 13 años, digamos que estuvo ese régimen, hasta que en el 2014 se abandona prácticamente todas las directrices que había con respecto a este tema, y en el 2014 ya toma la decisión la administración que en vez de que el domicilio fiscal fuese optativo, bueno, se tratará de un convenio entre las partes. Entonces, que la administración tributaria, como si se tratara de una especie de contrato, tuviera algo así como entre el contribuyente y él, bueno, vamos a decir cuál es tu domicilio electrónico. Y para ello, lo menciona justamente cambiando de lo que antes era optativo, pasó a ser convencional. Para ello se requería también que estuviese vigente una normativa y, por supuesto, los contratos para que los contribuyentes los firmaran. ¿Qué ocurrió? Que en el interín hubo unos cambios con respecto a lo que era el RIF y su, digamos que conformación, y surgieron unas providencias. La 073, por ejemplo, que regulaba las normas del RIF. En aquella época lo que se buscaba era actualizar los datos, porque había una creciente demanda de información y se incorporan datos como el correo electrónico de las personas. O sea, había unas formas que se llenaban físicamente y luego eran cargadas en el sistema, en las oficinas de la administración tributaria. Esa providencia 073 luego fue sustituida por la providencia 048, que es del año 2013. En ese interín también vemos que allí se menciona que el registro de información fiscal es, digamos que dentro de lo que tiene de contenido, tiene el domicilio fiscal, pero electrónico. Es decir, ya no habla de domicilio electrónico, sino domicilio fiscal y electrónico. Y lo incorpora en esa providencia que es del año 2013. Y que, por cierto, aún está vigente. Ocurre que hasta la fecha, hasta este año, antes de que entráramos en la pandemia, muchísimo antes, comenzando este año 2020, teníamos el régimen de ese registro de información fiscal, tenemos un portal web, teníamos también, digamos que la oportunidad de que ese domicilio fiscal se utilizara a través de un convenio, y de repente pues surge en los albores de este año 2020, en pleno mes de enero, el decreto constituyente que reforma el Código Orgánico Tributario e incorpora la figura del domicilio fiscal, pero ahora de carácter obligatorio. Y no solamente es que cambia ahora, que antes primero era optativo, luego era convencional y ahora es obligatorio, sino que le dan la prerrogativa al CENIAT de utilizar ese domicilio fiscal o domicilio electrónico con preferencia a cualquiera de los otros, es decir, del domicilio físico que tengan las personas, del domicilio presunto, y tener como primero al domicilio electrónico, inclusive sin necesidad de acudir a los otros.
El tema está en que la administración, digamos que ahora con el Código Orgánico Tributario, tiene una disyuntiva. Y es que, por un lado, le dice que la administración tributaria podrá hacerlo de esa manera, pero por otro lado, el mismo código le establece que establecerá las normas. Es decir, por un lado le da la facultad, pero por otro lado le da una obligación. Entonces, ante la obligación de crear la norma, cuando tenemos una atribución facultativa, que sería el de podrá hacerlo, pues sencillamente la administración tributaria tiene que darle paso a digamos que a esa nueva norma que le da esa prerrogativa con un marco normativo. Y ese marco normativo, como ya mencioné, desde el año 2001 hasta la fecha todavía no ha aparecido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esta oportunidad? Bueno, que el tema de adoptar las TIC se trata de una necesidad de un mandato o de esnovismo. Bueno, no es esnovismo. No es que nos vamos a poner a tono como hace alguien que cambia el teléfono de última generación por el antiguo. Se trata de que es una orden que está dentro de la norma, que se debe cumplir, que debemos nosotros seguir el íter que tiene todas las administraciones tributarias en el mundo y todas las empresas en el mundo, inclusive las personas, de adoptar las tecnologías de información y comunicación en cada ámbito. Pero es que acá no se trata entonces de un desideratum, se trata de un mandato. ¿Qué es necesario? Imperioso. No es solamente necesario, es imperioso. No se puede dejar de lado la oportunidad de incorporar estas TIC al desarrollo de la administración tributaria. Y el dilema se presenta justamente en la actuación de la administración. El problema de la administración es que el domicilio tiene también otro procedimiento que está concatenado con este, que es el de la notificación. O sea, hay dos procedimientos, el del domicilio y el de la notificación. La notificación, nuestro Código Orgánico Tributario, tiene conceptualizado que es justamente el mecanismo, es el acto mediante el cual la administración hace que surta los efectos de sus decisiones. Si no cumple estrictamente a pie juntilla con lo que establece el procedimiento de notificación, no surte efecto, es decir, es inválida, no sirve, no funciona. Y para ello debe cumplirse con lo que establece el Código Orgánico Tributario. Y uno de ellos, por supuesto, yo notifico en el domicilio del contribuyente. Y si el domicilio del contribuyente es físico, porque no tiene domicilio electrónico, o porque sencillamente no hay reglas para crear ese domicilio electrónico, entonces indefectiblemente la administración tributaria tendrá que acudir al domicilio que está creado, porque si no las notificaciones no tienen efecto. Pero hay algo muy importante. El artículo 148 del Código Orgánico Tributario no solamente le da la posibilidad digamos que al sujeto pasivo de tener, de ver que hay obligaciones, sino que le da al sujeto pasivo la oportunidad de hacer valer un derecho, el derecho de petición, con el 148. Y es que cuando alguien intenta una consulta, un escrito, algún tipo de contacto con la administración, no importa si se trata de la vía física, sino que lo hace a través de medios electrónicos. La administración está obligada a emitir una constancia. Cuando nosotros acudimos a la sede de la administración tributaria a hacer algún trámite, pues
nos reciben los documentos y nos estampan un recibido con un sello, con una firma del funcionario, con una fecha cierta. Bueno, ¿por qué? Porque la fecha es la que va a determinar justamente cuándo entran esas notificaciones a surtir sus efectos. Si se tratan de notificaciones que son directas o si se trata de notificaciones que son indirectas. Directas cuando es el propio contribuyente, el mismo contribuyente, donde no queda la menor duda. E indirectas cuando no se trata del contribuyente, sino de un tercero que representa al contribuyente o que está en el lugar del contribuyente. Y allí entonces vemos que, dependiendo de una u otra, los efectos que éstas producen son distintos. Por ello, para los casos en los cuales, como en el que vivimos actualmente, hay notificaciones por parte de los sujetos pasivos, la administración tributaria está obligada a emitir una constancia. Y es que cuando se trata también de notificaciones que hace la administración tributaria por la vía electrónica, debería recibir a la recíproca una notificación de que el contribuyente lo recibió. Cuando uno está físicamente y un funcionario intenta notificar un acto administrativo al sujeto pasivo, este estampa su firma, su cédula, sus datos y conserva un ejemplar y la administración se lleva el original para tenerlo en su archivo y por supuesto hacer el conteo de la notificación. En el caso electrónico no está frente a una persona, se lo envía a través de un medio digital, en este caso un correo electrónico. Debería recibir de vuelta también una notificación. Cuando la notificación la hace la administración a través de un correo electrónico, es probable que no tenga ningún tipo de respuesta si el contribuyente, por ejemplo, no ha configurado su bandeja de correos electrónicos para recibir una respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque así es. Si usted tiene una empresa y tiene un correo corporativo, cuando a la administración tributaria o cualquier cliente o cualquier persona, un proveedor, le escribe a la empresa y la empresa no está en posibilidad de responder inmediatamente, pues hay un robot o una forma de cómo contestar diciéndole espere que estamos atentos, vamos a contestarle pronto, etc. Es decir, con una respuesta automática. En el caso, por ejemplo, del que utiliza no un correo de una página web propia, sino que utiliza un correo de los que utilizamos nosotros, cualquiera de los que estamos presentes en esta sala, de los servidores que son, digamos que, públicos, tenemos entonces que va a ocurrir que como recibe la constancia el que emite el correo, si el destinatario no es el que tiene el poder de contestar. Entonces, pudiera llegar a ese buzón y sencillamente quedar allí como siempre. O caer en un buzón de no deseados o sencillamente quien tenía la cuenta de correo más nunca utilizó ese buzón o sencillamente perdió la contraseña o se dio de baja en el correo. ¿De dónde obtuvo la administración la información? Del registro de información fiscal, registro único de información fiscal, como lo señala el artículo, la provincia 048, pero ese dato que debería ser validado de acuerdo al artículo 35, el cambio de domicilio, ese cambio de domicilio y que luego lo reafirma esa provincia 048, sea el domicilio fiscal o sea el electrónico, no existe un reglamento que diga cómo es el domicilio electrónico. No existe esa norma. De modo que tenemos la mención, como se hizo desde el año 2001, se ratificó en el 2014 y ahora en el 2020, una norma que está allí mencionada, pero que no tiene su reglamento. Es decir, no se ha desarrollado su reglamento. Ahora bien, esta norma reglamentaria hace que nos hagamos una pregunta. ¿Será que el CENIAT tiene o no tiene la facultad para crear esa norma? Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, en la ley orgánica de la administración pública, los artículos 89 y siguientes, vamos a observar
que la potestad reglamentaria está atribuida al presidente de la República en Consejo de Ministros. Y la manera como se hacen los reglamentos también está establecida en esos artículos que están hasta el artículo 91, 89, 90 y 91, y que explican en qué consiste esa potestad reglamentaria, quién la ejerce y cómo es que es el procedimiento para crear ese reglamento. Y allí que entonces uno dice, ah, bueno, aquí entonces quiere decir que la omisión pareciera ser que es del presidente de la República en su Consejo de Ministros. Pero mirando con detalle, la ley del CENIAT establece de manera clara y taxativa que el superintendente y el directorio ejecutivo del CENIAT tienen que proponer las normas reglamentarias y revisar la normativa reglamentaria para que el presidente de la República firme los documentos, o en todo caso el ministro de adscripción, que sería el ministro de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, porque ese es el mandato que tiene la Constitución. Desde la creación del CENIAT hasta la fecha, la importancia y relevancia que tiene el CENIAT ha logrado que la potestad reglamentaria, digamos que sea entregada a través de la figura de la delegación. Entonces ya no se hace como antiguamente, el presidente firmaba el decreto reglamentario o se lo daba al ministro para que emitiera una resolución administrativa o resolución ministerial, sino que directamente a través de la delegación que le otorga estos superiores jerárquicos, el mismo superintendente, a través de lo que se conoce como la providencia administrativa, que es un instrumento de carácter normativo sublegal, porque se trata de una norma reglamentaria de carácter adjetivo que solamente le da el procedimiento a la norma que está contenida en el derecho sustantivo de nuestro ordenamiento jurídico. Si no tiene atribuido entonces taxativamente el mandato de delegación, pues debería proponerla. Hasta este momento, por lo menos no es conocido que haya algún proyecto de reglamento de domicilio electrónico que curse ante el despacho del presidente de la República, o que se conozca que esté en la oficina del ministro. Y si está en manos del superintendente y de su directorio ejecutivo, pues tampoco se ha dado a conocer. Y de allí que es una función del CENIAT hacer esa propuesta reglamentaria. Ahora, crear entonces esa norma que regula el domicilio electrónico es muy importante, porque además uno se hace una gran pregunta. ¿Será que el marco jurídico en Venezuela hay pocas o es que hay demasiadas leyes y llega un momento en que no las entendemos? Bueno, sí, efectivamente. Hay una gran cantidad de leyes que no se están cumpliendo o no se están llevando a cabo como corresponde. Y para ello, entonces, miramos cómo existen leyes como la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, que establece todo un background importantísimo de lo que sería el desarrollo de las TIC en la administración tributaria. Tenemos el mismo Código Orgánico Tributario que lo menciona. Tenemos también leyes como la de gobierno digital o infogobierno, la ley orgánica de la administración pública que así lo menciona, el decreto ley sobre simplificación de trámites administrativos. Y entonces uno dice, no, entonces sí hay leyes. El problema está en que todavía no se han venido desarrollando, que todavía no se han implantado, que no ha habido, digamos, en el sentido del cumplimiento justamente de esas obligaciones que tiene la administración, no ha puesto en curso ello. Y es por eso
que uno también entra en una pregunta. ¿Qué ha pasado con las TIC y la administración tributaria? Todos los que estamos en el mundo de el desarrollo profesional de nuestra actividad independiente en la contaduría, en la economía, en el derecho, en las ciencias fiscales, que todos los días batallan los administradores, las empresas, los contribuyentes que se dedican al comercio y a las actividades. ¿Cuántos de nosotros y cuántos de ellos luchan día a día por las vicisitudes de la conectividad a Internet, de la falta del servicio eléctrico? Y cuando ya logramos tener electricidad y tenemos conectividad a Internet, no podemos ingresar al portal del CENIAT. O si ingresamos al portal del CENIAT, el portal del CENIAT no da la opción de que nosotros hagamos las operaciones que están previstas que debamos cumplir como obligaciones tributarias que son obligatorias, no son optativas. El contribuyente cuando acude al portal web es precisamente porque tiene una necesidad y porque es una obligación de la administración mantener su portal fiscal, porque así se lo ordena justamente la legislación que mencioné anteriormente. Y allí uno dice, entonces, ¿qué ha ocurrido con el CENIAT? ¿Por qué su portal web tiene tantas fallas? ¿Por qué recientemente, por ejemplo, se dieron tantas fallas en este cambio que hubo de régimen del IVA semanal al quincenal, cuando de pronto desaparecieron los anticipos de la noche a la mañana y no hay una explicación desde el punto de vista reglamentaria o del punto de vista legal, ni una ni otra, aunque originalmente tendría que ser legal y luego venir el reglamento, sino que directamente lo vimos en el portal. Y se hacen notificaciones a través de correos electrónicos. Y el portal del CENIAT tiene carencias y eso lo vemos porque no es solamente el portal, es que en la administración tributaria tenemos todavía un régimen en el cual hay una coexistencia entre el mundo analógico que ya habíamos hablado que era, pensábamos que era historia, a lo que es el mundo digital que vivimos en pleno siglo XXI de la cuarta revolución industrial de la sociedad de información. Y es que si usted, por ejemplo, va a vender un bien inmueble, necesita una forma 33. Si usted va a pagar un timbre fiscal, necesita una forma 16. Y si usted va a hacer una declaración de impuestos sobre sucesiones de un familiar o de un cliente que falleció hace tiempo y habían cumplido y descubrieron que había un nuevo bien o un nuevo heredero, es decir, hay un cambio, y usted intenta entrar al portal web para hacer la declaración, y dicen, no, tiene que hacerla, es con el formulario, porque ya usted tiene un expediente. Tiene que utilizar formularios que son las conocidas forma 32. Es decir, el CENIAT todavía tiene un mundo analógico que coexiste con el digital en pleno siglo XXI. Uno pudiera hacerse la pregunta, y eso no ocurrió cuando se mencionó lo de la resolución 904, donde el contribuyente podía optativamente o bien declarar a través del portal o declarar con los formularios. Bueno, pero es que era un régimen transitorio, era un régimen justamente donde pasaba de existir formulario a tener un portal. Pero ya hoy en día pareciera de perogrullo que cuando a través inclusive cualquier persona natural utiliza Instagram para hacer ventas y no necesita tener contacto físico con nadie ni con formularios, sino que todo lo hace en línea, que nuestra administración tributaria todavía tenga
formas físicas. Que si usted vaya, por ejemplo, a hacer una solicitud de compensación, tenga que solicitar el formato en la administración, porque si lo hace de una forma distinta, entonces le van a decir que hay un error de forma, porque el formato que está vigente según las instrucciones del servicio es que tiene que utilizarse una forma física. De allí que entonces uno pudiera decir que de una u otra manera el tema de las TIC por parte de la administración tributaria no ha sido justamente el de adoptarlos de manera plena, sino que ha venido dando algunas formas de escape, de fuga, inclusive a veces de abandono, porque uno dice hoy en día, hay muchísimas páginas web que son de personas del sector privado que pueden estar conectados al mismo tiempo cientos de miles de personas y la plataforma soporta eso y más. Y sin embargo, en las fechas de zafra de presentación de las declaraciones tenemos problemas pues con la conectividad, bueno, y justamente el contador público y quienes digamos que ejercen las labores de asesoría, consultoría, asistencia a los contribuyentes, tienen que hacer como una especie de cambiarse, digamos que el uniforme de ser contadores, administradores, economistas, licenciados en ciencias fiscales, abogados, y ponerse un traje de cazador. Porque hay que cazar a qué hora es que funciona el portal. ¿A qué hora es que yo tengo conectividad? Cuando se ha hecho, por ejemplo, muy usual dentro de los comentarios, y lo voy a decir de forma jocosa, pero en realidad es anecdótica mejor. Oye, yo me levanto a las 4 de la mañana y a esa hora el portal corre perfecto. Y otros dicen, no, yo me he dado cuenta que cuando es la 1 de la tarde, a esa hora exactamente es que el portal está listo. Porque a esa hora creo que lo dejan un rato libre. Es decir, comienza como una especie de cacería y yo creo que más bien de quiromancia, de adivinar efectivamente cuándo es que el portal funciona. Entonces hay una deuda pendiente. Por otro lado, habría que establecer que el domicilio fiscal tiene, entonces, de acuerdo a lo que hemos venido conversando, tiene unas connotaciones muy importantes porque está asociada con la implantación justamente del sistema de domicilio fiscal electrónico en Venezuela, el cual no existe porque no hay reglamento. Si nosotros tuviéramos un reglamento donde estuvieran claramente establecidos cuáles son las normas, en esas normas seguramente van a aparecer cuáles son los deberes que tiene el contribuyente, cuáles son los derechos que tiene el contribuyente para el uso de ese domicilio fiscal electrónico y, por supuesto, naturalmente los deberes que tiene la administración tributaria y obligaciones y las prerrogativas que tendría de utilizar ese domicilio fiscal electrónico. Porque no hablemos de sanciones, ya que las sanciones son competencia y materia exclusiva del Código Orgánico Tributario y aquí ni siquiera vamos a entrar a ver cuáles son las sanciones, porque allí están establecidas en el Código Orgánico Tributario. Toda la que tiene que ver con la materia de inscripción, el registro que, como ya mencioné al inicio, es la primera brecha de incumplimiento y obviamente la que señala el Código Orgánico Tributario, que es la de la inscripción. Entonces, el domicilio electrónico, como ya dimos que tiene unos efectos, entonces lo vamos a ver que tenemos que diferenciar el domicilio fiscal electrónico del correo electrónico. Una cosa es un correo electrónico y otra cosa es el domicilio fiscal electrónico. En el Uruguay existe una experiencia y es que la administración pública tiene un órgano centralizado que se llama la AGESIC, que es la que crea toda la normativa de comunicación virtual entre los sujetos pasivos y la administración pública. Y le permite a la Dirección General de Impuestos, la DGI uruguaya, a que utilice su plataforma para comunicarse con los contribuyentes. Lo mismo ocurre en Colombia. Así ocurre también
en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina observamos grandes desarrollos al respecto. De manera que eso del domicilio fiscal electrónico no es que es una gran novedad y un descubrimiento que estamos haciendo en Venezuela. Eso es una materia que es normal, para no hablar en el resto del mundo desarrollado, sino hablar de nuestra subregión latinoamericana. Entonces, ¿qué tenemos que puntualizar? Que el domicilio fiscal electrónico no es un correo electrónico. De allí que el correo electrónico, inclusive aún siendo el de la empresa, tampoco es un domicilio fiscal electrónico si tiene una página web, si tiene un dominio propio. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay norma que así lo suscriba. Peor aún si lo vemos desde el punto de vista de cualquier usuario común y corriente que no tiene un dominio propio, sino que utiliza un dominio público como Gmail, Hotmail, Latin Mail, etc. Es decir, su correo electrónico, que es el receptáculo de correspondencia, no es fiscal, no es oficial, es privado. Solo que él lo utiliza porque así se lo ha permitido un prestador de servicio que obviamente por la información que él maneja y por utilizar esa plataforma para hacer la venta a través de la publicidad, pues él obtiene unas ganancias. Las grandes corporaciones en el mundo que tienen esas, entre las más conocidas, Google, por ejemplo, ya sabemos que no le da el correo gratis a usted sencillamente porque es bueno porque es un negocio y obtienen allí. Ese correo electrónico no es suyo, ese correo electrónico es de Google. Y esa empresa pues decide inclusive hasta darlo de baja sin que usted se dé cuenta, dependiendo de cómo usted utiliza el correo, para qué lo utiliza, etcétera. Continuamos. Bien. Ok. Muy bien, continuamos. Justamente de este tipo de situaciones es que se trata la novedad del domicilio fiscal electrónico. El domicilio fiscal electrónico no solo depende de la tecnología de información y comunicación, también tiene una serie de elementos que tienen que ver con la conectividad y con la electricidad. Y a todas luces, esta situación que es cotidiana, es del día a día, es lo que se conoce hoy en día, además de la pandemia, como la covidianidad. Yo insisto, el correo electrónico no es el domicilio fiscal electrónico. El sujeto pasivo tiene derechos que están establecidos en la Constitución. El derecho, por ejemplo, a establecer un domicilio está señalado en la Constitución en su artículo 50. Una persona puede cambiar de domicilio y no hay ningún problema. Y de allí que entonces uno se pregunta, yo puedo cambiar de domicilio cuantas veces yo quiera. Ah, pero si se trata de domicilio fiscal y hay una normativa, entonces esa normativa tiene que dar la oportunidad para que yo lo cambie, pero se lo participe la administración. Entonces, yo ejerzo mi derecho y cumplo con mi deber correlativamente. Y la administración tributaria me lo exige porque hay una norma jurídica que le va a dar efectivamente la posibilidad de desarrollar esa prestación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo, pero sobre todo sobre un piso jurídico. Porque el tema aquí es que no se trata exclusivamente del ejercicio de la actividad fiscal, es de cómo se realiza la actividad fiscal. El artículo 137 de la Constitución establece claramente que hay un principio de legalidad rígida que la administración tributaria
y la administración pública, por supuesto, en general, tiene que cumplir a pie juntillas sin ningún tipo de paréntesis, sin ningún tipo de intermediarios, sino que tiene que hacerlo como señala la ley. Y una situación particular se da con cualquier norma tributaria. Esta, por supuesto, en el caso del domicilio fiscal, da lugar a que existe una norma. Como no existe una norma, entonces, no es que no se pueda utilizar el domicilio electrónico. Ojo, domicilio electrónico, no domicilio fiscal electrónico. El domicilio electrónico de una persona es aquel que consta en los registros que éste ha señalado a la administración. Valga decir, un correo electrónico. Pero un correo electrónico no significa un domicilio fiscal electrónico, porque para que sea domicilio fiscal electrónico tiene que existir una reglamentación. De allí que toda la actuación que haga la administración tributaria a través de ese medio o ese mecanismo no surte los efectos legales como notificación, que ya mencionamos que está en su artículo 172 del Código Orgánico Tributario, porque no se hace conforme a la ley. Ya que no existe norma, entonces ahora, si yo recibo en mi domicilio electrónico, que es mi correo electrónico, yo recibo una participación que me dicen que acude a la administración y yo leo el correo electrónico y ese correo electrónico me permite a mí ver esa información, yo me acerco a la administración tributaria de manera voluntaria porque yo leí el correo. Pero si yo no tengo acceso al correo, la administración tributaria luego no puede alegar que en el buzón de ese correo electrónico que yo tengo registrado está la notificación. Porque la notificación, para que tenga validez, para que surta sus efectos, tiene que hacerse conforme a la ley, según el procedimiento de la ley. Y al carecer de esas formas, porque los procedimientos son formas, si no hay la forma correcta, pues sencillamente no surte su efecto. Es decir, no surte el fondo del asunto, que es que se afecte la esfera subjetiva de derechos del sujeto pasivo, que es el destinatario de ese acto administrativo. La administración tributaria debe ser cuidadosa en la notificación. Nadie se imaginaría, por ejemplo, y de los funcionarios que están acá presentes de la administración tributaria, que están cumpliendo funciones en este momento, imagínense ustedes que en un reparo fiscal se le vaya a reparar al vecino de la empresa. Como usted está aquí al lado, yo le voy a notificar a usted. Eso sería irresponsable, porque ese ni es el domicilio fiscal del contribuyente, ni tiene nada que ver con el contribuyente. Entonces, ese acto administrativo, pues sencillamente yo lo puedo tener firmado, recibido por una persona, pero no surte sus efectos porque justamente, como si fuese una vacuna, yo no inoculé ese acto administrativo a través de la vía que correspondía, que no era otra que la legal. Si yo utilicé otro mecanismo, pero no es legal. Y alguien pudiera decir, ¿recibiste el acta de reparo que te mandé con el vecino? No, yo no sé de qué me trata. No, yo te la dejo al vecino. Ya está listo, está corriendo los días para allá para que pagues voluntariamente o para... Hasta que no existe la notificación legal y no corren los plazos. Porque efectivamente de eso se trata, de respeto. Tampoco corrían los plazos si la administración tributaria, por ejemplo, le envía un correo electrónico a un funcionario. Porque lo que es igual para el sujeto pasivo lo es para la administración tributaria. Y alguien pudiera decir, no, yo le contesté a la administración tributaria que no estaba de acuerdo con el acto o me di por notificado y se lo envié al funcionario que vino para acá a notificar. El funcionario no es la administración, ni ese es la forma como debe hacerse. Para eso existen, allí sí, domicilios electrónicos oficiales. Entonces todos tienen la oportunidad de conocerlo a través del portal fiscal y entre muchos de ellos todos tienen justamente el dominio @señal.gov.be, porque no son correos electrónicos personales, son correos electrónicos institucionales.
Pero es que en el caso de la administración tributaria, ese correo institucional sí le da la obligación que establece el artículo 148, porque lo que reciba a través de esa vía electrónica en un domicilio electrónico que es oficial o institucional, él tiene que darle una constancia de recibido. De manera que si yo le envío una notificación a la administración tributaria y ese correo electrónico es recibido por la administración, está en la obligación de darle respuesta conforme al artículo 148 del Código Orgánico Tributario con una constancia que en este caso tendría que ser digital, porque está recibiendo digitalmente la notificación a través de un correo suyo, un correo institucional. Lo que no puede hacerse con el sujeto pasivo, en donde yo le envío a su correo personal un acto administrativo, siendo que ese no es su domicilio fiscal electrónico. No se pone en duda que sea un domicilio electrónico, claro que lo es. Obviamente lo es, pero no es el domicilio fiscal. Además, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y también la de Derechos del Contribuyente para América Latina reza precisamente que debe haber un respeto por el ciudadano. Y el respeto por el ciudadano pasa por el cumplimiento de la ley y la exigencia de la ley. Debe haber una garantía de los derechos del sujeto pasivo. ¿Cómo sabe un contribuyente, por ejemplo, que ha sido notificado si no ha recibido efectivamente un acto administrativo? ¿Cómo puede darse y ejercer la defensa que corresponde según ese mismo ese administrativo? Entonces allí es la gran incógnita, la gran pregunta. ¿Por qué la administración tributaria hace algunas notificaciones? Yo no digo que todas, pero hay algunas que está haciendo vía correo electrónico. Y en algunos casos está ocurriendo algo, digamos, que va inclusive más allá. Ya ni siquiera con el tema del domicilio electrónico. Es que utilizando el portal web, la administración tributaria cambia algunas condiciones del contribuyente, como el caso de los sujetos pasivos especiales, y no le participa oficialmente con la notificación que establece esta ley, como lo hemos venido mencionando, sino que le hace el cambio directo en el portal, lo cual hace que entonces el contribuyente deba acercarse a la administración para aclarar la situación, con lo que obviamente al estar en las oficinas, allí sí tiene que darse por notificado. Entonces fíjense que el derecho que tenía el sujeto pasivo de conocer con antelación cuál es la actuación de la administración, prepararse para saber de qué se trata. De la noche a la mañana, un contribuyente que venía cumpliendo sus obligaciones en un determinado periodo, le dicen que usted ha incurrido en ilícito, o usted ha dejado de cumplir, o usted tiene adicionalmente esto y cual, porque eso está en el portal. Pero a mí no me ha notificado. Bueno, no, pero está en el portal. Es decir, el mecanismo de la notificación y el domicilio fiscal electrónico, lamentablemente, en este momento, no está funcionando conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, ante esas carencias que están ocurriendo en este sentido, es menester que los ciudadanos hagan valer sus derechos. Que quienes tengan notificaciones de ese carácter, sencillamente hagan valer esas notificaciones cuando se cumple lo que establece el Código Orgánico Tributario. Es decir, que sean personales porque son llevadas al propio contribuyente o a su representante legal, porque son entregadas en el domicilio del contribuyente a su administrador, responsable, apoderado, y que éste sí obliga a la empresa, pero nunca por un correo electrónico. Esa no la sustituye. Puede complementar la actividad de la administración, pero no es la actividad de la administración la que está reglada. Cuando tengamos el reglamento, entonces esto que acabo de decir lo cambiaríamos, porque allí sí surtiría el efecto. ¿Qué ocurre en la práctica? Bueno, si yo abrí el correo y yo voy a la administración tributaria, en ese momento, obviamente, allí sí voy a firmar los actos administrativos y me doy por notificado. Pero es que inclusive hasta responder el correo electrónico tampoco se pudiera decir que es una notificación.
porque la recepción de ese correo electrónico también se hace a través de un servidor que ya dijimos que no es propio, sino que es público. Imagínense que a alguien le haya hackeado el correo electrónico, que haya perdido su clave y alguien o alguien sepa la clave, abra el correo indebidamente sin su consentimiento y luego entonces dé la respuesta. Esa no es la manera de notificar, por lo menos la que está establecida en la norma. Si se determinan en el reglamento las formas y que se garantice el derecho del contribuyente, pues seguramente se van a tener como válidas aquellas notificaciones que se hagan y a través de esos mecanismos. Finalmente, y ya para cerrar, creo que es un reto que tiene la administración tributaria. Entrar al siglo XXI de una vez por todas. Ya es suficiente tiempo desde el año 2001 hasta esta fecha en la cual nosotros debemos tener una administración tributaria eficiente, sólida, que muestre lo que inicialmente era cuando una de las joyas más preciadas que tenía el poder público nacional era justamente su administración tributaria. Y en la era, como ya hemos dicho reiteradamente, de la sociedad de la información, no se puede trabajar o seguir trabajando de manera analógica. Hay que entrar al mundo digital de la información, donde ya inclusive tenemos experiencias como el de la inteligencia artificial, que le da respuesta a los contribuyentes sin tener que usar, por ejemplo, a un funcionario público atendiendo el teléfono, que ya sabemos que también es analógico. Entonces tenemos una central telefónica colapsada de tantas llamadas que hacen los contribuyentes, cuando pudiera tener la administración tributaria un robot con inteligencia artificial que le diera respuestas a los contribuyentes. Y solamente en aquellos casos donde se requiera del auxilio o la participación de una persona calificada o un funcionario autorizado, es que entonces ese mismo robot de inteligencia artificial enviaría ese requerimiento y por supuesto se le daría una respuesta inmediata al sujeto pasivo para que tenga la certeza que ha sido atendido y que se le va a dar una respuesta oportuna conforme lo establece la Constitución en su artículo 51 y como establece también el Código Orgánico Tributario, que es el derecho de petición. Cuando el contribuyente hace una solicitud, la administración debe darle respuesta. Pero no darle respuesta cuando quiere, darle respuesta cuando corresponde según la ley, en los plazos que establece la ley. Así como al contribuyente le es exigido que cumpla los plazos para declarar, que cumpla los plazos para consignar, para establecer todo el ordenamiento jurídico del cual está señalado conforme a la legislación venezolana, pues también la administración tributaria está sometido al principio de la ley. Y si usted consigna un escrito, pues la administración tributaria tiene 30 días hábiles para contestarle, no 1 año, 2 años, 3 años para contestar. Debe contestar en el plazo porque así lo establece la ley. Porque yo no le puedo decir como contribuyente a la administración tributaria, mire, yo voy a presentar la declaración y luego le digo, no presentar la declaración, dame un chancecito, dame 1 año, 2 años. No, yo no puedo hacer eso, tengo que cumplirlo conforme a la ley porque me lo va a exigir la administración. Entonces, cuando yo a la recíproca, como derecho ciudadano, voy a la administración y le digo, usted tiene un escrito mío y mañana vence el plazo, no me puede decir, no, mira, aquí hay mucho trabajo o no hay funcionarios y dentro de 1 año, quién sabe cuándo, yo lo voy a contestar. Porque el derecho es un deber para el otro, se llama correlatividad. Lo que es el derecho contribuyente es para la administración. Y lo que son los derechos de la administración son las obligaciones que tiene el contribuyente o sujeto pasivo que cumplir. La coexistencia armónica entre ambos es eficiente, que logre lo que señala nuestra Constitución, que es elevar la calidad de vida de los ciudadanos, que nosotros podamos vivir mejor en el desarrollo de las actividades que están vinculadas con la tributación. Entonces, ese reto tiene que ser ya de una vez por todas enfrentado por la administración y resuelto para que así podamos entonces tener de una vez por todas resuelto nuestro gran problema, que es justamente tener una administración tributaria que sea eficiente y que utilice las TIC no solamente
como una manera o herramienta para trabajar, sino que inclusive sea incorporada desde el punto de vista legal y reglamentario a su proceder a plena pandemia mundial, porque hay un respeto por la salud que también es un derecho fundamental de los ciudadanos. Acudir a una oficina pública hoy en día es un peligro tanto para el ciudadano como para los funcionarios. Entonces, el derecho a la salud de los funcionarios y el derecho a la salud de los contribuyentes es muy importante. Deben haber mecanismos entonces que faciliten eso y sobre todo, como bien mencionaba anteriormente, en esta covidianidad que estamos actualmente nosotros viviendo y que, por cierto, no va a ser de corto plazo, sino que por las medidas que tiene, nuestro mundo ha cambiado. Fíjense que en este momento yo me estoy dirigiendo a ustedes, cada uno en su lugar. Nosotros no estamos frente a frente desde el punto de vista físico, no tenemos distanciamiento físico porque no hay contacto físico, lo estamos todo haciendo digital. Por eso es que yo no tengo tapabocas. Pero si nosotros estuviéramos reunidos, 2 o 3 personas, tuviéramos que utilizar tapabocas porque sabemos que sin ellos correrían peligro las personas. Entonces, hoy en día tenemos que estar claros que esa es la situación. Lo mismo ocurre con los funcionarios. Entonces, mientras menos contacto físico, al menos mientras no se haya resuelto el tema de la pandemia, el derecho del domicilio fiscal electrónico de los contribuyentes surge de la misma ley que señala que la administración tributaria tiene el deber de crear la norma, que no le corresponde al CENIAL porque no tiene la facultad atribuida, pero debe entonces promocionar eso ante el ministro o ante el presidente de la República para que eso se dé pronto. Y no esperar, ojalá no sea esto, otros 20 años más, como ha pasado del 2001 hasta el 2020, donde desde la primera vez que apareció hasta la fecha, no tenemos domicilio fiscal electrónico. Así que ese fue mi mensaje, espero que haya sido de ayuda. Lamentablemente, como ya sabemos, producto precisamente de todo este tema de la tecnología, información y comunicación, de cómo está Venezuela actualmente, se generan situaciones, de allí los percances al inicio, casi que al final, y el tema que hemos desarrollado, pero los hemos hecho con respeto, con cariño por ustedes, por afecto que le tenemos grandemente a nuestro gremio de contadores, con el cual me siento sumamente identificado. Inclusive muchas personas creen que yo soy contador porque tengo tanto contacto con ellos, que de corazón, tanto desde la universidad como profesor universitario, en pregrado y posgrado, a tantos legiones de contadores que he tenido el honor de formar en mi vida hasta la fecha de hoy a través de estas redes que podemos alcanzar a hacer llevar la cultura tributaria de manera digital. Creo que siempre cooperaré y querré al Colegio de Contadores y nuevamente ratifico mi salutación por esta semana aniversario. Muchos colegas, amigos y compañeros míos también han participado y de verdad que me siento muy orgulloso. Eso creo que pudiera resumir mi gratitud a la invitación que se me hizo y que traté de honrar lo mejor posible dentro de las limitaciones que establecen estos actuales momentos. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a la audiencia.